En un rincón apartado del mundo, donde la tierra parece hablar en silencio, un hombre común vivió una experiencia que cambiaría su destino para siempre. Esta es la historia de un campesino, cuya fe inquebrantable y generosidad transformaron no solo su vida, sino la de todos los que cruzaron su camino. Una historia de milagros, sacrificio y esperanza, donde lo imposible se vuelve posible. Hoy, descubrirás cómo un acto de bondad puede cambiarlo todo. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría inspirarte a ver el mundo de una manera diferente. El campesino vivía en una pequeña cabaña, rodeado de campos que apenas daban para subsistir. Cada día despertaba antes del amanecer, con las manos callosas y el cuerpo cansado, pero siempre con una mirada de esperanza. Su vida no era fácil. El terreno era árido, las cosechas escasas y las lluvias impredecibles. Sin embargo, nunca perdió la fe de que algo mejor estaba por llegar. A pesar de las dificultades, su mayor tesoro era su familia. Su esposa, con la que compartía la carga de trabajo, y sus hijos, a quienes les enseñaba la importancia de la perseverancia y la bondad. A menudo les contaba historias sobre la fuerza de la fe y la generosidad, aunque él mismo apenas podía imaginar cómo esas palabras llegarían a cobrar un significado profundo en su vida. La vida parecía marcada por una rutina incansable, pero en su interior, el campesino sabía que algo grande estaba por suceder. Un día, mientras el campesino trabajaba la tierra bajo el sol abrasante, algo extraño sucedió. Un anciano apareció en el borde del campo, vestido con ropas sencillas, pero con una mirada profunda que parecía conocer todos los secretos de la vida. No sabía de dónde había venido ni cómo había llegado hasta allí, pero su presencia era inconfundible. El campesino, sorprendido, dejó de trabajar y se acercó al anciano, quien le sonrió suavemente y le dijo: «No te rindas, joven. La tierra guarda secretos, y la generosidad siembra milagros». El campesino no entendía completamente el mensaje, pero algo en esas palabras resonó en su corazón. El anciano continuó: «A veces, la vida nos pide más que esfuerzo. Nos pide fe y bondad. No olvides que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo cual agradecer». Antes de marcharse, el anciano le dejó una pequeña semilla en la mano diciendo: «Cuídala bien, porque en ella está tu futuro». Días después de aquel encuentro, el campesino no pudo quitarse las palabras del anciano de la cabeza. Fe y generosidad, pensaba mientras trabajaba. Sin embargo, la vida parecía ponerse más difícil cada vez. La sequía que afectaba a la región empeoró, y el campo que antes había dado frutos, ahora se veía desolado y árido. Las cosechas ya no crecían, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Cada noche, al regresar a su hogar, el campesino veía la preocupación en los ojos de su esposa. Sus hijos, aunque pequeños, comenzaban a sentir el peso de la escasez. Los recursos se agotaban rápidamente, y el campesino no sabía cuánto más podría resistir. El miedo se infiltraba en su corazón, pero no quería que su familia lo sintiera. Recordó entonces la semilla que el anciano le había dado. Decidió plantarla, aunque no sabía qué podría crecer de ella. Era un acto simbólico, una pequeña muestra de su fe en algo más grande que él mismo. Con manos temblorosas, preparó el terreno, enterró la semilla y rezó por un milagro. A medida que pasaban los días, la tierra permanecía implacable. Sin embargo, el campesino no abandonó la esperanza. Si la semilla puede crecer, entonces también mi fe puede florecer, pensaba. El cielo parecía en silencio, pero el campesino confiaba en que algo cambiaría. La fe y la generosidad serían la clave para superar la oscuridad. Una tarde, cuando el campesino ya no sabía qué más hacer, un cambio inesperado ocurrió. Estaba de rodillas en su campo, una vez más, rogando por lluvia, cuando de repente el cielo comenzó a oscurecerse. Las primeras gotas de agua comenzaron a caer lentamente, como si la tierra misma estuviera despertando. Al principio, el campesino no lo podía creer. Cada gota parecía un susurro de esperanza en medio de la desesperación. Pronto la lluvia se convirtió en una tormenta torrencial, tan fuerte que parecía una bendición directa del cielo. Las gotas golpeaban la tierra seca, empapando cada rincón del campo.
El campesino observó con asombro cómo, a su alrededor, las semillas comenzaban a brotar, las plantas surgían del suelo y la vida regresaba al campo que antes parecía muerto. La tierra, que había permanecido indiferente por tanto tiempo, ahora se mostraba generosa y fértil. Con cada minuto que pasaba, las cosechas crecían ante sus ojos, como si la naturaleza misma hubiera respondido a su fe inquebrantable. El milagro que había pedido, aunque en su mente parecía imposible, estaba ocurriendo ante él. El campesino, con el corazón lleno de gratitud, se arrodilló una vez más, pero esta vez no para pedir, sino para dar gracias. Sabía que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de la lluvia. Había algo profundo en la conexión entre su fe y la generosidad. Cuando la lluvia cesó y el campo se transformó en un mar de verdes y dorados cultivos, el campesino sabía que la bendición que había recibido debía ser compartida. En lugar de guardar todo para sí mismo, decidió que lo mejor que podía hacer era ayudar a los demás, tal como el anciano le había sugerido. La prosperidad que había tocado su vida no debía quedarse en su corazón, sino que debía extenderse a su comunidad. Al día siguiente, el campesino reunió a los vecinos de su aldea y les ofreció parte de su cosecha. Les dio trigo, maíz y vegetales frescos. Les pidió que no tuvieran miedo, que no se preocuparan por el futuro, porque el mismo milagro que había transformado su vida podía ser compartido con ellos. La generosidad es la semilla más poderosa. Les dijo, lo que doy hoy, mañana será multiplicado. La comunidad, sorprendida y agradecida, aceptó el gesto con humildad. No solo les estaba dando alimentos, sino también esperanza. El campesino les mostró que, cuando uno actúa con bondad y comparte lo que tiene, incluso lo más pequeño puede transformar vidas. Poco a poco, la aldea comenzó a prosperar. Las semillas de generosidad se esparcieron y más personas empezaron a ayudar a los demás, creando una red de apoyo que nunca antes había existido. El campesino comprendió que el milagro no solo era el agua que había caído del cielo, sino el acto de compartir, de dar lo que tenía sin esperar nada a cambio. A medida que pasaban los meses, la aldea experimentó una transformación profunda. Las tierras antes áridas se llenaron de cultivos abundantes, y las casas, que alguna vez parecían desvencijadas, ahora lucían renovadas. La gente comenzó a trabajar junta, compartiendo lo que tenían y ayudándose mutuamente en tiempos de necesidad. Las sonrisas se volvieron más frecuentes y el espíritu de comunidad se fortaleció con cada acto de generosidad. El campesino, que al principio había sido solo un hombre humilde y solitario, se convirtió en un líder respetado y querido por todos. Su nombre era mencionado con admiración, pero él siempre decía que el verdadero cambio no venía de él, sino del corazón colectivo de la aldea. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, solía decir, sino en la bondad que compartimos entre nosotros. Lo que había comenzado como un simple acto de fe y generosidad, ahora había dado lugar a una prosperidad colectiva. La gente se apoyaba mutuamente, no solo en los momentos de abundancia, sino también en los de escasez. El campesino entendió que, al dar sin esperar nada a cambio, había creado un ciclo de generosidad que no solo transformó su vida, sino la de toda su comunidad. La aldea, que alguna vez había sido un lugar marcado por la lucha constante, se convirtió en un ejemplo de esperanza para otras comunidades cercanas. El milagro del campesino no solo había tocado su vida, sino que se había esparcido como un fuego que iluminaba el camino hacia un futuro mejor para todos. La historia del campesino nos deja una lección profunda. La fe no es solo creer en lo imposible, sino actuar con generosidad, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. El milagro que transformó su vida no fue solo el brote de sus cosechas, sino el acto de dar sin esperar nada a cambio. Fue su fe en el poder de la bondad lo que, al final, cambió su destino. En nuestra propia vida, a menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables. Pero, al igual que el campesino, podemos encontrar en la generosidad y la fe una fuerza capaz de transformar nuestras dificultades en oportunidades. Tal vez el verdadero milagro está en cómo elegimos vivir,
en cómo compartimos lo que tenemos con los demás y en cómo nuestra bondad puede ser el principio de un cambio mucho más grande. Hoy te invitamos a reflexionar. ¿Qué milagros podrías crear en tu vida si actúas con más generosidad y fe?